Soy José Javier de 8BP, de 8 bits de poder. Soy el responsable de la librería 8 bits de poder para hacer juegos en Amstrad, en Basic, pero se pueden hacer también en cualquier otro lenguaje, porque al fin y al cabo la librería son rutinas, las podéis llamar desde cualquier lenguaje. Y durante la próxima media hora o 45 minutos os voy a decepcionar hablando de la librería, de la programación en 3 dimensiones, la historia, las técnicas y también cómo se puede hacer con 8 bits de poder. Advierto a todos de antemano que soy muy bueno esquivando tomates, ¿vale? Así que lo digo sobre todo por los del fondo. Vale, esta es la agenda. Vamos a hablar primero de cuál es el concepto del pseudo 3D. El pseudo 3D tiene diferencias con lo que es la programación 3D fundamentales. Vamos a estudiar el concepto, vamos a ver la historia y las técnicas hardware que se utilizaron en las máquinas recreativas de los 80, en las videoconsolas también, y las técnicas software que se utilizaron en las máquinas de 8 bits, los home computers de entonces, los MSX, Amstrad, Spectrum, Commodore, etc. ¿Cómo lo hacían? Porque no tenían la aceleración hardware que tenían las máquinas de entonces, que ya de por sí no eran 3D, era pseudo 3D, o sea que... Luego veremos una pequeñita introducción a 8BP, es decir, no voy a contar todas las cosas que hace la librería, me voy a centrar solo en un par de aspectos fundamentales para poder entender luego cómo programar juegos pseudo 3D con 8BP. ¿Vale? Son técnicas que al final también se pueden portar a otros ordenadores, pero bueno, necesitamos introducir algunos conceptos. Y finalmente un poco de programación avanzada y técnica de lógicas masivas para sacar el máximo partido a los ordenadores de 8 bits. Vale, pues empezamos con el concepto. El concepto de pseudo 3D es que solo es 3D el plano del suelo. No hay nada más 3D. Y de hecho a veces ni eso. Y nunca hay curvas. Los coches no giran, no hay nada que gire. Las curvas son falsas. Solo son una percepción, una ilusión. Entonces, al no ser reales, imitamos cuál sería el comportamiento de la máquina cuando estamos girando. Pero no hay ningún giro, no hay nada, no hay giros. Es lo más importante. En cuanto a las técnicas que se utilizan para hacer pseudo 3D, las hay basadas en hardware y las hay basadas en software. Las basadas en hardware las hay de 3 tipos. Efecto raster, que básicamente es lo primero que vamos a ver. Básicamente consiste en deformar la forma en la que imprimimos un sprite, por ejemplo un fondo de pantalla, línea a línea, vamos alterando el desplazamiento de cada línea, de manera que a lo mejor damos un efecto de rotación. Lo vamos a ver ahora con Street Fighter 2. La road layer, que se implementa normalmente mediante un chip que es el encargado de pintar la carretera, nada más. Él se encarga de pintar el plano de la carretera. Y la lógica del juego, etcétera, pues va un poco al margen. Entonces, el road layer es una de las técnicas más utilizadas en los 80. Y el sprite scaling, pues básicamente consiste en escalar los sprites a medida que se van acercando, pues hacerlos cada vez más grandes, pero de una forma suave, de una forma con interpolación lineal. Es decir, no tenemos 3 versiones o 4 versiones del sprite, lo que tenemos es un sprite que va creciendo poco a poco, suavemente. En cuanto a las técnicas basadas en software, todo vale. Con tal de engañar al jugador y hacerle creer que está en un mundo 3D, todo vale. Vamos a ver algunas técnicas hoy. Empezamos con la historia y las técnicas hardware con Street Fighter 2. Esto está ejecutándose en una máquina de Capcom, System 1, y fijaos en el suelo, como al moverse los muñecos parece como que estuviera en perspectiva, es decir, las líneas del suelo van alterándose, y es porque línea a línea el mismo sprite que ha sido dibujado en perspectiva se van desplazando, es decir, la primera línea se pinta tal cual fue dibujada, la segunda línea se pinta un poquito desplazada a la derecha, la tercera línea se pinta un poquito más desplazada a la derecha, la cuarta un poco más, y ese desplazamiento lo vamos alterando, de manera que conseguimos un efecto de perspectiva 3D en la cual nos vamos moviendo
pero no hay 3D. Lo único que hay es una impresión, un efecto raster, en el que estamos imprimiendo de una forma, con desplazamientos paulatinos, una misma imagen que fue dibujada originalmente en perspectiva. Pero nada más. No hay ningún cálculo tridimensional. ¿De acuerdo? Vale, esto es una máquina que, ya os digo, además no tenía ninguna capacidad 3D. Nos remontamos un poco más, a 1976. Y ahí ya tenemos el primer juego 3D, que es el Night Driver. Night, de noche, porque calcular un juego en 3 dimensiones, con carretera, con elementos, era muy costoso, y sin embargo pintar unos puntitos blancos en la pantalla era más rápido. Así que un buen título para el juego era Night Driver. ¿Por qué esto a todo negro? Porque es de noche. Ya está. Ya tenemos, digamos, la explicación. Y el coche lo estamos dibujando en primera persona, pero no es un dibujo, no está hecho por ordenador, es un plástico. Un plástico que va impreso en la pantalla de la máquina. Ya está. A ver, ¿es trampa? No. Es como digamos, una capa de sprites que está por encima. Es decir, es una tecnología de superposición de sprites manual, casera, pero de alguna manera es como otra capa. En el juego Turbo, que bueno, anteriormente estaba moviéndose, ya teníamos sprite scaling, pero un poco malo, estaba un poco deformado, las curvas no eran convincentes. Eso sí, al menos había color. ¿Vale? Esto ya estamos en 1981. Y cuando verdaderamente llegamos a una tecnología que ya es más madura del pseudo 3D, es en 1982, con Pole Position. El Pole Position tiene sprite scaling, pero también tiene la tecnología Road Layer, que lo vamos a contar a continuación. Entonces, este juego está muy bien hecho, las curvas son creíbles, la velocidad es muy buena, las curvas parecen reales, las montañas se mueven hacia la izquierda. Como os he comentado antes, no hay curvas reales. La carretera se está deformando de forma artificial, pero el coche no está girando en ningún momento. Y lo programó Toru Iwatani. No sé si alguno de vosotros os dice algo este nombre, pero si os digo que fue el creador del Pac-Man, probablemente ya sí os suene. Es decir, el creador del Pac-Man también fue el que creó esta otra joya de la programación, que es el Pole Position. El Pac-Man tiene una anécdota que básicamente es que cuando lo crearon no le iban a llamar Pac-Man, lo iban a llamar Puckman. Pero el problema es que si le llamaban Puckman, los americanos podían cambiar la P por una F, un poco por hacer la gracia, y ya lo previeron los japoneses y dijeron, bueno, mejor en vez de Puckman, Pac-Man. Y así no tentamos a la suerte. Vale, esta máquina, que la veis aquí, este es el hardware de esta máquina, tenía 7 chips para calcular los gráficos. O sea, teníamos la capacidad de aceleración hardware que tenía era muy superior a los ordenadores de 8 bits de la época. ¿Vale? Estamos hablando de hacer un sprite scaling suave, lo tienen que hacer unos chips especializados y la impresión de la carretera igual, especializada. Y hay un antes y un después. Este es el juego que marca, digamos, la diferencia entre los juegos de coches que no existían y el estándar, digamos, de facto de cómo se deben programar un juego de coches. Esta es la tecnología Road Layer. Tenemos una carretera que línea a línea, las he pintado gordas para que se entienda el concepto, las imprime un chip. Hay un chip encargado de imprimir esto en un buffer de vídeo. Entonces, cuando giramos a la derecha, lo que hace ese chip es torcer las líneas. Y ya está. Es decir, aplica una deformación, un efecto, digamos, de deformación de esas líneas de acuerdo a cuánto estamos supuestamente girando. Y al mismo tiempo tenemos otra capa de sprites con unas montañas que las movemos en dirección contraria. Y con eso tú ya te crees que estás girando. Pero no hay giros, no hay nada. Solo hay unas montañas que se mueven a la izquierda y una carretera que se está torciendo a la derecha. No hay nada más. O sea, es falso el giro. ¿Vale? En cuanto al sprite scaling, bueno, pues no tenemos distintas versiones de un mismo objeto. Se está haciendo el cálculo bilineal del objeto, escalándolo más o menos. Pues en el juego de Pole Position aparece el cartel de Marlboro. Hoy en día a lo mejor no estaría muy bien visto que hubiera anuncios de tabaco en los coches, o sea, en los juegos, pero bueno, es un ejemplo muy claro, ¿no? Vamos a ver ahora cómo funciona paso a paso. Tenemos el road chip, cuyos parámetros son, digamos, cuánto se va a torcer la carretera, la velocidad del suelo, y él genera un background, una carretera lisa. A continuación tenemos el sprite chip que se dedica a imprimir sprites y a escalarlos, y tenemos una capa, digamos un layer de sprites. Y por último, bueno, pues tenemos el layer de texto y podemos tener más layers, dependiendo de la máquina.
Se combina todo en un instante, digamos, para generar cada fotograma y ya tenemos el juego. En cuanto al background layer, normalmente se puede coger un origen de lo que se va a trasladar a la pantalla, de manera que si nuestro coche no se va a permanecer en el centro, sino que se va a mover un poco a la derecha y a la izquierda, simplemente tenemos que mover el origen digamos, de la ventana que estamos tomando como referencia para trasladarla a la pantalla. Y ya está. Y con eso funciona el pole position. Y es bastante creíble. En cuanto al sprite scaling, pues esta placa de Sega, en el 85, ya podía escalar 32.000 sprites por segundo. Fijaos aquí, todo lo que escala por segundo, todo es muy suave, no hay distintas versiones de los sprites, va todo muy deprisa, pero no hay curvas. Si hubiera curvas, si esto girara en algún momento, las líneas verdes más oscuras las veríais torcerse e incluso se pondrían paralelas a la dirección del personaje. Pero no, siempre apuntan hacia adelante, porque no está girando, en ningún momento gira el personaje. No hay giros. El pseudo 3D se caracteriza fundamentalmente porque los giros son falsos. O sea, no solo lo único que se proyecta es el plano del suelo, es que encima los giros no son reales. Y aquí tenemos un sprite scaling que además incluye rotación de sprites por hardware. Claro, si nosotros rotamos sprites por hardware, pues ya tenemos algo parecido a lo que hacía el modo 7 de la Super Nintendo. Y claro, pues aquí podemos, el avión cuando gira puede perfectamente conseguir un plano del suelo que ya incluso puede incluir lo que podríamos llamar rotaciones ya reales, giros reales, pero son giros que se obtienen a través de digamos, de la textura, que la textura se ha rotado. El outrun, realmente la tecnología es muy similar al pole position, lo que pasa es que tiene algunas ventajas y es que, por ejemplo, la carretera puede desdoblarse en dos. En un momento dado puede haber dos carreteras, no por eso hay dos road layers, hay uno solo, pero tiene esa capacidad. Ese es, digamos, su aporte, su avance. Y aquí tenemos el modo 7 de la Super Nintendo, que también es hardware. Estamos hablando de 1990. Tenemos una textura, un sprite, ¿vale? Y lo que hacemos es, mediante un efecto, digamos, de escalado y a la vez raster, lo imprimimos en perspectiva. Es decir, la primera línea está más escalada, más pequeña, la segunda un poco menos, la tercera un poco menos, y así, hasta el final. Si hacemos lo mismo, pero primero hacemos una rotación, obtenemos un plano, pues aparentemente con un giro, ¿vale? Esto ya sí se pueden considerar giros reales, y el efecto es muy convincente. Por fin ya tenemos curvas reales, tanto con esto como con la máquina de Sega. Claro, hasta ahora hemos visto algunas técnicas que solo funcionan si tienes un hardware especializado. Pero ¿y qué ocurría con las máquinas de 8 bits que solo tenían la Z80 o incluso menos para hacerlo todo? Pues ahí había muchas técnicas, pero en general el lema es todo vale, las curvas son falsas. Como vais a ver, hay muy pocos frames por segundo. Vamos a ver algunos ejemplos. Los frames por segundo son muy pocos, entonces se compensaban muchas veces utilizando un truco que es la rotación de tintas. Es decir, cogemos las líneas rojas y blancas de la carretera, en vez de ser rojas y blancas, son de tinta 1, tinta 2, tinta 3, tinta 4, y la tinta 1 primero vale rojo, luego la tinta 1 vale blanco, luego la tinta 1 vale otra vez rojo. Es decir, vamos rotando lo que valen los colores, de manera que provocamos un desplazamiento de lo que es el valor de las tintas, pero no hay nada moviéndose, solo hay tintas rotando, ¿vale? Ese truco fue utilizado ampliamente. Y en cuanto al scaling de los sprites, a veces se hace por software, aunque normalmente había 2, 3 versiones, 4 versiones de un sprite para poder hacer ese efecto. Vamos a ver ejemplos. Fijaos los pocos frames por segundo que tiene este juego, el Turbo Sprint. Vamos, un frame cada, no sé, 2 frames por segundo, 3. Vale, también no era un juego de carreras, no había mucha prisa. Pero la simulación realmente deja mucho que desear. Queremos más velocidad. Ya hemos perdido la fluidez del pole position, ¿vale? Y por supuesto, no se molestaron en programar las curvas. No hay curvas ni siquiera ni siquiera simuladas en el juego. Vamos a ver otro, con mejores gráficos. El Ángel Nieto. Igual, tenemos muy pocos fotogramas, muy pocos. Las curvas, aún así, los gráficos, bueno, son buenos. Y las curvas, bueno, están bien hechas. Las montañas se mueven a la izquierda, en apariencia estamos rotando, aunque sea una rotación falsa. Es decir, está bien hecho, pero hay muy pocos frames por segundo.
Eso es un problema. Problema de calidad. Aquí tenemos un juego que parece que va muy deprisa. Sin embargo, en cuanto se mueve el coche, ya desvela su truco. Es una rotación de tintas, es falso. Ahora cuando adelante a uno de los coches que va a venir, vais a ver los poquitos fotogramas que hay por segundo. ¿Os habéis fijado? ¿Qué pocos fotogramas hay por segundo? Lo demás es un truco de tintas, de rotación de tintas. O sea, no hay velocidad. Ese es otro de los problemas. Bueno, y las curvas aquí no eran muy convincentes. Aquí sí que tenemos un juego bueno. Aquí hay rotación de tintas. Están bien hechas. Están bien combinadas la rotación de tintas con un número aceptable de frames por segundo. Y el resultado es más que aceptable. Está bastante bien. Este es uno de los juegos de referencia en Astran y juegos de coches que estén bien hechos, que sean aceptables desde el punto de vista técnico. Vamos a pasar a otro. Este juego es una fase del Desert Fox, un juego de, bueno, manejas un tanque, estás en el desierto, tienes que destruir las minas. Las minas están proyectadas en 3D. Bueno, ya no hay que pintar una carretera, ya es bastante más fácil, pero lo poco que está hecho, está bien hecho. Esto está bien hecho. Esto, como veremos luego con 8BP, es muy fácil hacerlo. Es decir, colocamos unas minas en un mapa y recorremos ese mapa. Esto está bien hecho, esto sí. Y el número de frames por segundo es suficientemente elevado. El suelo ahora se ha vuelto rosa porque es de noche. ¿Vale? Hay los colores que había entonces. Bueno, a todos nosotros nos gustaban estos colores. Vale, vamos a ver este otro juego porque está muy bien hecho, pero claro, utiliza un truco que tiene que ver mucho con el Street Fighter 2, con lo que os he contado al principio. Alguien ha dibujado este suelo, digamos, dibujo, este sprite, y ahora lo está imprimiendo constantemente aquí arriba, pero desplazando algunas de las líneas. Las está moviendo para figurar que hay curvas. No hay nada más que este dibujo en el que las líneas se están torciendo un poco, y ya está. Aún así, tiene su mérito, porque imprimir esto en cada fotograma y que sea fluido, pues es muy costoso para el Amstrad, que lleva un Z80, imprimir esto soluciona. Reducir el espacio de la pantalla, hacerla más pequeña. Entonces el juego está bien hecho, pero ocupa muy poco en la pantalla. Ocupa 54 por 60. Luego veremos en 8BP, los juegos 3D pueden ocupar 80 por 100. Y diréis, bueno, ¿qué resolución? Bueno, pues es bastante más que esto. Aún así, esta técnica está muy bien depurada, está muy bien creada. Es de los mejores juegos, a pesar de que, claro, para poder programar esto hacía falta pues mucho conocimiento para poder hacer este efecto raster en el Amstrad y conseguir ese efecto 3D. Y no usa animación por tintas en este caso, a diferencia de, por ejemplo, el 3D Grand Prix, que sí que las usa en combinación pues, con un número más elevado de frames por segundo. Vale, y por último, tenemos otra técnica curiosa, que es el raycasting, que bueno, se hizo popular en el 92 con Wolfenstein, que hay gente que ha hecho demos para Amstrad, porque realmente, como es sencilla, se puede implementar. Básicamente consiste, nosotros somos el punto verde, es el observador, y vemos una determinada área que abarca nuestros ojos, ¿no? Eso va a ser el ancho de la pantalla. Entonces, por cada píxel o por cada, digamos, columna de la pantalla, lanzamos una línea, interseccionamos con una cuadrícula, que es el mundo. El mundo es una cuadrícula, y en el mundo lo único que puede haber son muros. O hay muro o no hay muro en esa cuadrícula, ya está. Solo hay muros. El mundo queda restringido a una cuadrícula de muros. Hacemos las intersecciones y cuando vemos que, en efecto, hemos llegado a un cuadro con un muro, en ese momento decidimos que hay que pintar de color azul, porque hay un muro. ¿Y cuánto mide el muro? Bueno, pues como sabemos a la distancia a la que está, hacemos esa línea más grande o más corta, centrada en el horizonte. Por eso todas las líneas siempre están, digamos, son simétricas respecto del horizonte. En este ejemplo, que ahora vamos a verlo funcionar, además se han preocupado de poner texturas, pero unas texturas muy simples de ladrillo. Realmente no están texturizando por hardware ni están haciendo nada avanzado, es un truco más sencillo que eso. Pero en cualquier caso, el mecanismo se reduce a eso. Se recorre, digamos, en horizontal, como veis además aquí han recortado la pantalla, no son ni siquiera los 80 bytes originales, y hacemos las intersecciones con los cuadrados. Cuando encontramos una, pintamos una línea recta, vertical, y su longitud depende de la distancia a la que nos hemos encontrado el muro. Y el resultado, pues no está mal.
Eso es un Amstrad. No está mal. Va fluido. Es verdad que la pantalla no es muy grande, pero la han reducido. Ya era bastante reducido. Pero aún así ha funcionado. ¿Vale? Esta técnica se llama Raycasting. Se la inventaron pues, para poder hacer juegos de 3D en ordenadores, en PCs de los años 90, pero del principio. Pero también se ha aportado a 8 bits. Y funciona. Vamos a ver ahora cómo hacer 3D en 8 bp. Es decir, cómo programar vuestros propios juegos 3D con estos fundamentos. Y en esta sección, en la introducción a 8bp no, pero luego en pseudo 3D hablaremos un poco de matemáticas, ya os voy avisando, ¿vale? O sea, va a haber ecuaciones diferenciales, derivadas, etc. Os aseguro, os prometo que lo vais a entender. Vale, vamos a hacer una introducción porque necesito contaros un par de conceptos para que se pueda entender cómo funciona el pseudo 3D en 8bp. Entonces, 8bp es una librería para programar en BASIC, ¿vale? Extiende los comandos del BASIC para que hagas tus juegos, te da unos comandos potentes que te van a permitir pues, hacer juegos de calidad profesional. Básicamente es eso. El verdadero problema lo tenemos aquí, en el número de instrucciones por segundo que es capaz de hacer un Astran. Estamos hablando de 0,5 MIPS, mientras que un i7 de octava generación pues está alrededor de los 700.000 MIPS. Perdón, no, de los 300.000 MIPS más o menos. O sea, unas 700.000 veces más rápido que un Amstrad, ¿vale? Entonces tenemos que ser astutos en cada paso que demos al programar. El programa se transforma en una aventura cuando tenemos esta máquina. Vale, este es el intérprete BASIC. Nuestros comandos llegan al intérprete BASIC y ya llegan finalmente a la máquina. 8bp está aquí, entre medias. Son rutinas hechas en código máquina, van muy deprisa y que extienden el BASIC. O sea, las vas a poder invocar desde BASIC. Hace todo tipo de cosas, 32 sprites, los mueve simultáneamente, les puedes asociar rutas para que los sprites las recorran, les puedes asociar secuencias de animación para que los muñecos se muevan solos, les puedes detectar colisiones entre ellos, tienes una especie de mapa de tiles y puedes detectar colisiones con el mapa de tiles para juegos de tipo Comecocos y cosas así, tienes un scroll multidireccional y tienes también música on-game, efectos de estrellas. Y tienes también la capacidad pseudo 3D desde la versión 32 que fue publicada pues, hace unos 15 días. Pues. Vale, de todas las capacidades que tiene 8bp vamos a hablar de dos. El scroll multidireccional y la capacidad pseudo 3D. Nada más que de esas dos. ¿Vale? Porque es necesario para hablar del pseudo 3D entender cómo funciona el scroll en 8bp. El 8bp ocupa 7 kilobytes. ¿Vale? Te deja 24 casi media para tus programas. En BASIC, que es bastante, a algunos no les parecerá suficiente, es bastante, 1 kilobyte, 1300 bytes para música, que te caben canciones suficientemente grandes, para gráficos, sprites, etcétera, tienes 8 casi media, y luego tienes medio K reservado bueno, pues para el mundo, lo que sería el mundo que estás recorriendo. Un mundo que vamos a recorrer siempre en 2 dimensiones. Los sprites pues tienen todos su byte de estado y el byte de estado tiene una serie de bits que lo que van a indicar son comportamientos que tiene el sprite ante determinados comandos, ¿no? Pues por ejemplo, si tienes activado el comando de colisionador, pues cuando decimos ¿quién ha colisionado con quién? Pues chequean a ver si ese sprite ha colisionado con alguien, porque tiene un bit ahí a 1. Si no lo tiene, ese sprite no se chequea, por ejemplo. O por ejemplo, si tiene el bit de animación activado, pues cuando decimos animar todos los sprites, pues ese se anima y pasa a su siguiente secuencia de movimiento, por ejemplo. Vale, pues el scroll de 8bp se basa en esos 32 sprites. Imaginad un mundo compuesto de casas, árboles y el área de la pantalla, digamos, sería este rectángulo virtual. Nosotros vamos moviendo el origen de ese rectángulo y los sprites, los elementos que caigan dentro se transforman en sprites. Hay un comando que transforma esos elementos del mundo en sprites. Como tenemos 32, vamos a gastar los sprites del 0 al 1, 2, 3, 4, 5 en el mundo. Entonces se transforman automáticamente en sprites. Entonces tenemos un mapa del mundo definido con objetos, con una descripción. Aquí hay una casa, aquí hay un arbusto, aquí. Y cuando ejecutamos el comando map to sp, to sprite, mapa del mundo a sprites, y le digo unas coordenadas de referencia, captura lo que hay ahí dentro y lo transforma en sprites.
y a continuación lo imprimimos. Y entonces tenemos la magia, tenemos scroll multidireccional. También puede ir en diagonal, ¿eh? No, esto no es... Aquí me he puesto a andar con el muñeco, pero en vertical y horizontal. Map 2SP va a ir rellenando la parte de abajo de los sprites. En cada fotograma genera una lista distinta. Ya tenemos scroll multidireccional en una máquina que originalmente no tenía scroll. Y ahora, si queremos hacer el mundo más grande, lo que podemos hacer es utilizar la instrucción update map, umap. Esta instrucción lo que va a hacer es que, si tenemos un mapa gigantesco, que es lo que suele ocurrir con los juegos de coches, un circuito de carreras puede ser muy grande, tener muchos elementos, árboles, carteles, de todo, muy largo, y entonces no nos cabe en lo que sería el mapa del mundo, que es medio K. Bueno, pues hacemos un mapa gigante y periódicamente, de vez en cuando, actualizamos el mapa del mundo con datemap. Le pasamos una serie de datos, decimos dónde está el mapa, qué condiciones tienen que cumplirse, es decir, cuáles son los límites que queremos actualizar, qué sección del mapa vamos a actualizar, y la trasladamos al mapa del mundo. Y luego map2sp se encarga de pintar lo que ha quedado en esa pequeña ventana en la pantalla. Y ya está, ya tenemos un mapa del mundo gigante. Esto se utiliza en el juego de coches, el 3D Racing One, por ejemplo. Y ahora pasamos, ya sabemos lo suficiente de 8bp para entender cómo funciona la programación pseudo 3D en 8bp. Vamos a ver cuáles son además las matemáticas asociadas. Entonces, vamos a recorrer un mundo en 2 dimensiones, que hasta ahora sabemos hacerlo. Y cuando activemos la proyección 3D con un simple comando, al imprimirse los sprites, se imprimen proyectados. Se transforma la forma de visualizarlos. Ya no los vemos en 2D, los vemos en 3D. Lo que era un recorrido de una carretera que estaba en 2D, la vamos a pasar a ver en 3D. Además, tenemos una capacidad de imágenes de tipo zoom. No es sprite scaling. Tenemos 3 versiones solo. Sprite scaling consumiría mucha CPU. Entonces, lo que hacemos es simplemente tener 3 versiones y elegir la más adecuada en función de la distancia a la que se encuentra. Si está cerca, cogemos la grande. Está lejos, cogemos la pequeña. Ya está. Y por último, tenemos unos elementos especiales llamados segmentos, que sirven para hacer caminos. No tienes por qué usarlos, pero si quieres hacer caminos, pues es la mejor opción. Ahora vamos a ver cada uno de estos 3 elementos en qué consiste y cómo se usa. La primera es la proyección 3D, y esa es la que implica matemáticas. Voy a explicar cómo funciona. Pero no os vayáis, por favor. Ya veréis que es fácil. Tenemos una profundidad del mundo que vamos a proyectar en pantalla de 200. ¿200 qué? 200 metros, por ejemplo. O que sea, 200. Es decir, la pantalla mide 100 de alto, 100 líneas. Pues 200 líneas a lo lejos, de largo, es lo que vamos a proyectar en la pantalla. La pantalla es la mitad, porque la otra mitad va a ser el cielo. Entonces, tenemos una pantalla que va a medir 80 de ancho, 80 bytes, son 160 píxeles, por 100 de alto. Esta es el área que vamos a proyectar. Nosotros lo que tenemos que calcular es cómo los elementos de aquí, del suelo, se van a levantar y se van a proyectar en vertical. ¿Cómo lo vamos a proyectar? Eso sería la proyección 3D. Eso no es lineal. Si trazamos simplemente líneas rectas desde el suelo, paralelas a la pantalla, lo que obtenemos es algo como esto. Y esto no es una proyección tridimensional. La proyección tridimensional es lo que se llama no lineal. Las cosas cercanas, digamos, que ocupan más. Las cosas lejanas se van comprimiendo, se van achatando, que ocupan menos. Eso es no lineal. Tenemos que hacer una ecuación no lineal. Y aquí tenemos todo el funcionamiento. Imaginaos que tenemos un elemento que está alejado a 5 unidades. ¿A cuánto se encuentra su correspondiente I? Por ejemplo, a 5 también, porque está muy cerca. Vale, si ahora ese objeto lo alejamos otros 5, ya se encuentra a 10 de distancia. Pero la I no va a crecer otros 5. La I va a crecer ahora 4. Luego, cuando otra vez crezca en distancia el objeto otros 5 y se sitúe a 15, ya la I no va a incrementarse en otros 4, se va a incrementar en 3, ahora va a estar a 12. Y cada vez va a crecer, sí, pero cada vez más despacio. Es decir, el incremento de Z inicialmente es el incremento de I. Si a Z le sumamos otro incremento, antes de sumarle a I su propio incremento, hay que restarle al incremento de I una constante. Un 1, por ejemplo. Esto es constante.
pero el incremento de i no es constante, cada vez es más pequeño. Bueno, pues una vez que se lo hemos restado, le sumamos a la i su incremento y ya está. Pues bien, al incremento de i se le llama derivada de i. A la variación del incremento de i se le llama segunda derivada de i. Y esto es una ecuación diferencial. O sea, que ahora mismo habéis entendido pues, matemáticas de segundo de ingeniería. Y no ha sido tan difícil. Solo son 3 líneas. Las pintamos de colores cada cosa para que no haya confusión. Como veis es muy fácil. No hay dificultad, ni en las ecuaciones diferenciales, ni en las segundas derivadas. Pero incluso esto al Amstrad le cuesta. Porque si yo intento calcular la posición de i para una cierta distancia y me pongo a recorrer todos los pequeñitos diferenciales que tengo que ir sumando hasta llegar, eso tarda un rato. Entonces, la solución sería una chapuza cuyo resultado se pareciese a este, al resultado de este. Y esa chapuza existe. Y es esto. Las cosas que están cerca, si te encuentras a distancia 50, hasta distancia 50, la altura a la que voy a proyectar también es la misma. O sea, es algo que se encuentra a distancia 25, 30, 45. La altura es esa misma. 30, 45. Si te encuentras a más de 50, lo que exceda de 50 lo divido entre 2. Si te encuentras a más distancia de 110, lo que exceda lo divido entre 4. Dividir entre 2 y dividir entre 4 en Amstrad se puede hacer porque son rotaciones de bits que le llevan un ciclo de reloj, o 2. Mientras que dividir entre un número entero, que no sea múltiplo de 2, es muy costoso. Pero esto se hace en muy pocos ciclos y tenemos una solución muy efectiva. Ya tenemos la predicción de la coordenada y. Vamos a proyectar la coordenada x. El mundo que vemos es este trapezoide, porque si lo vemos en la pantalla, que es lo que digamos se está representando, es la carretera con bordes verdes a los lados, pero del borde cercano veo poquito, del borde lejano veo mucho. Es decir, lo que estoy visualizando es este trapecio. Bien, pues ¿cuánto mide el horizonte? Mide mucho. Lo que pasa es que se ve pequeñito, pero mide muchísimo. Sin embargo, el suelo mide 80, que es lo que mide la pantalla de ancho. Pues bien, necesito una ecuación, ¿vale?, que, dado un objeto con unas coordenadas x, la que sea, a medida que se va alejando, me vaya comprimiendo esa x en torno al centro de la pantalla hasta 4 veces. Es decir, en el horizonte hay que multiplicar por 0,25, que es lo mismo que dividir entre 4. Y en el suelo hay que multiplicar por 1, que es nada. ¿Vale? Pero claro, el Amstrad tampoco sabe multiplicar, pues no tiene una CPU que pueda multiplicar. Entonces lo que hacemos es esta ecuación. Centramos la x, que es x igual a x menos centro, y lo vamos a multiplicar por un factor. El factor es lo que estamos buscando. ¿Cuál es ese factor? Pues simplemente aplicando esta ecuación, que tiene una resta y una suma, si digamos la ejecutamos para el suelo, es decir, cuando i vale 0, ¿vale?, pues nos sale 64. Mientras que para i igual a 100, 100 menos 100 es 0, 32 partido por 2, sale 16. Es decir, en el horizonte nos da 16, en el suelo nos da 64. Es decir, en el horizonte nos da un número 4 veces más pequeño que en el suelo. Ya tenemos la ecuación para relacionar las coordenadas x lejanas y las cercanas. Luego lo único que tenemos que hacer es dividir entre... O sea, es verdad que hemos multiplicado lo cercano, lo hemos multiplicado por 64. Bueno, pues rotamos 6 veces a la izquierda, dividimos entre 64, que es rotar 6 veces, y ya hemos obtenido una ecuación que en el suelo multiplica por 1 y en el horizonte por 0,25. Y esto es lo que se llama aritmética de coma fija. O sea, lo que viene en los libros de aritmética de coma fija, no sé qué, es esto. No es más que esto. Es evitar los números decimales. Vale, pues... Y ahora las curvas. Queremos recorrer este circuito, pero hemos dicho que en pseudo 3D no hay curvas. Pues se va a transformar en un circuito que lo vamos recorriendo hacia arriba, siempre vamos subiendo, podemos girar a la derecha, a la izquierda, siempre subiendo, no hay curvas. Entonces cuando llega una curva muy cerrada, pues lo que hacemos es que torcemos mucho la carretera y mientras la torcemos, las montañas se van para la izquierda. Y ya está. Y seguimos subiendo. Y conseguimos estos efectos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en la 4 se va un poco a la izquierda y luego sube y generamos esos resultados. Las imágenes de tipo zoom.
Simplemente tenemos 3 versiones. Fijamos unos límites que son configurables en la librería y en función de a qué distancia se encuentra, automáticamente la librería cuando va a imprimir el sprite elige entre una u otra. Tú no le tienes que decir cuál quieres tú imprimir. Ella sola selecciona la adecuada. Para ello simplemente pues tienes un fichero en el que defines unas imágenes de tipo zoom con 3 versiones. Por ejemplo, el cartel es de tipo zoom y decimos, el cartel se compone de cartel 1, cartel 2 y cartel 3. Están definidas por ahí. ¿Vale? Tampoco voy a entrar en cómo se definen los sprites en 8BP, pero bueno, básicamente definimos una nueva estructura en 8BP que es una imagen compuesta de 3 imágenes y ya está. Y le decimos que es de tipo zoom y con eso es suficiente. Y ya elige automáticamente la imagen. Y por último, los segmentos. Los segmentos nos van a servir para imprimir los caminos, ¿no?, de la carretera. Se definen por una sola scanline horizontal, unos pocos bytes. Un poquito de césped, blanco, un poquito de carretera. Entonces, también decimos cuánto mide ese segmento. Entonces, una vez que hemos dicho cuánto mide, se calculan 2 proyecciones, la inicial y la final. Y mediante un efecto raster se van desplazando, esa misma línea se va replicando por la pantalla un número de veces el que sea necesario hasta llegar al final. Y ya está. ¿Es una proyección 3D? Sí, porque el punto inicial y final se han proyectado, se han calculado en 3D. Con las ecuaciones anteriormente que hemos contado, son aproximaciones, pero bueno, son 3D. Pero eso sí, la zona superior del segmento no es más estrecha que la zona inferior. No se estrecha lo que está lejos, ¿vale? Es decir, es un 3D solo en cuanto a su perspectiva, pero no en que se estreche de lejos. Y en cuanto a la velocidad del segmento, cuanto más torcido está, pues más le cuesta borrarse a sí mismo, porque el segmento está bajando. Entonces tú estás avanzando y si se va a borrar a sí mismo el segmento, pues si es vertical tienes más margen para que lo blanco no se vea. Pero si vas muy deprisa, al final se te van a quedar restos de blanco a medida que vas avanzando con el coche. Y este es el resultado. Es decir, aquí tenéis una demostración que viene junto con la librería en el fichero de demostración. Como veis, hay suficientes fotogramas por segundo. Tenemos más fotogramas que en el Ángel Nieto, tenemos más fotogramas que en el Turbo Split, tenemos más fotogramas que en el Grand Prix Rally 2 y todo está corriendo en BASIC, ¿vale? Tenemos suficiente velocidad. Aquí se están utilizando imágenes de tipo zoom, también aquí en el cartel. Podemos hacer juegos pseudo 3D en BASIC, de tanques, como el Desert Fox, colocando las minas en un desierto, de carreras. No nos hacen falta ni animación por tintas, que también tiene capacidad de animación por tintas 8BP, pero aquí no se está usando, ni siquiera. Es decir, que ya podemos hacer nuestros propios juegos pseudo 3D. Estamos recorriendo un mundo bidimensional, pero proyectándolo en 3D. Y este programa que veis aquí arriba es todo son todas las líneas de código de la demostración. Muy pocas. De hecho, la mitad de ellas es la configuración de la paleta de colores. O sea, muy poco código. Ahora vamos a ver algunas técnicas de programación avanzadas. Por supuesto, las lógicas masivas, que son un poco la filosofía de programación para sacarle el máximo rendimiento a los 8 bits. También aplica en juegos pseudo 3D. Básicamente, la lógica masiva consiste en reducir lo que se llama la complejidad computacional. Es decir, que si nosotros vamos a ejecutar la lógica de un enemigo, en lugar de ejecutarla en todos los fotogramas, si tengo 5 enemigos, pues la lógica del primer enemigo la ejecuto en el primer fotograma, la del segundo enemigo en el segundo fotograma y así. Con eso hemos reducido la complejidad de orden n a complejidad de orden 1. Hay 5 veces menos instrucciones que ejecutar en cada ciclo del juego. Por lo tanto, vamos 5 veces más rápido. Imaginaos, por ejemplo, el caso de un comecocos. Si somos astutos y en el momento inicial, en el instante t igual a 0, colocamos adecuadamente los fantasmas de manera que el primer fantasma, la subcoordenada x, está en 0 o un múltiplo, la coordenada del fantasma 1 está en la 1, la coordenada del fantasma 2 está en la 2. Me refiero, pueden estar en cualquier parte de la pantalla, ¿vale? Pero en posiciones que son la que sea, más 0, más 1, más 2, más 3. ¿Qué ocurre? Pues que pasados 8 ciclos, 8 fotogramas, el primer fantasma se encuentra en un múltiplo de 8, pero los demás no. Pasados 9 ciclos, el segundo fantasma se encuentra en una coordenada x que es múltiplo de 8, pero los demás no. Si las bifurcaciones las colocamos en múltiplos de 8, pues solo habrá que ejecutar la inteligencia de un fantasma una vez por ciclo. Entonces podemos tener 8 fantasmas y ejecutar una sola inteligencia.
Entonces hemos reducido la complejidad computacional. En este caso es muy obvio. Entonces, igual que no ejecutamos esto, pues a lo mejor hay comprobaciones que podemos evitarnos en cada ciclo. Yo lanzo una granada y voy a matar a 5 soldados, 5 o 10, los que sea. Bueno, pues no hace falta que compruebe si he matado a todos los soldados en todos los ciclos. Soldado número 1, en el primer ciclo puede empezar a morir, porque empieza a explotar. El soldado número 2 empieza a explotar en el fotograma número 2. Y así. Entonces voy ahorrando comprobaciones, voy reduciendo instrucciones. O sea, lo más importante no es cuánto mide el programa, sino cuántas instrucciones se ejecutan en cada ciclo de juego. Y por supuesto, utilizar instrucciones que afecten a muchos sprites a la vez. Por ejemplo, en 8BP tienes instrucciones como mover all. Mover all significa todos los sprites que tengan el flag de mover all a 1, a moverse todos. Entonces, mover all. Y ponemos aquí 2, 3, diferencial de X, diferencial de Y. Significa moveros todos. 2 a la derecha, 3 hacia arriba. Y todos los que tengan ese bit a 1, todos se mueven a la vez. Es decir, una sola instrucción, en lugar de invocar a uno por uno y decirles tú muévete, tú muévete. Eso sería muy lento. Igual las comprobaciones. Y por último, el tema de una sola lógica, siempre una sola lógica. Pensad que en un videojuego el universo es determinista. Cuando las naves espaciales están atravesando el espacio y empiezan a mover todas, tú sabes en realidad, como programador, en qué instante de tiempo cada nave va a pasar por qué punto. Por lo tanto, ¿para qué vas a hacer comprobaciones de si estás en esta coordenada, entonces ahora muévete para allá? Y eso con las 12 naves o 20 naves que tengo. Si estás en esta coordenada son 2 comprobaciones, una para la X, otra para la Y. Si tienes 20 naves son 40 comprobaciones. Bueno, pues esas 40 comprobaciones se pueden transformar en una sola, que además ni siquiera sea una comprobación, sea directamente, le digo a la nave número 23 que se mueva a tal sitio, porque sé que estamos en este instante de tiempo y sé que te tienes que mover ahora. Eso es reducir la complejidad computacional, eso es lógicas masivas. Y con eso sí podemos hacer juegos, incluso en BASIC. Por último, tenéis que medir siempre cuánto tarda en ejecutarse un comando. No sabemos a priori cuánto tarda en ejecutarse un comando. Entonces, aquí por ejemplo aparece un programa de BASIC que te mide cuántos milisegundos tarda en ejecutarse un comando. Entonces puedes escribirlo de distintas formas, para que tarde más, para que tarde menos. Tienes que experimentar, para intentar reducir al máximo los ciclos que consumes. Por ejemplo, una cosa muy importante es la lógica modular. Cada cierto tiempo comprueba no sé qué. Pues se puede utilizar la instrucción mod, que calcula el resto de la división entera. Eso es una forma de hacerlo. Y otra forma de hacerlo es con una operación lógica. Por ejemplo, la operación AND. La operación AND dices, imagínate que tienes el ciclo del juego, lo vas incrementando. Fotograma 1, fotograma 2, fotograma 3. Ese sería el ciclo. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Cuando ciclo AND 15 es igual a 0, entonces hacer no sé qué. Esto es una cosa que se va a hacer cada 15 fotogramas. Es decir, con una operación lógica que cuesta muy poco a la CPU, ya tenemos una forma de hacer algo cada n veces. Pues mejor hacerlo cada n siendo n un múltiplo de 2. Y así podremos hacerlo con una operación lógica y no con mod, que es una operación de lógica modular. Otra cosa, el Amstrad. Para Amstrad cualquier cosa que sea mayor que 0 es cierto, es true. En una condición i, si a es mayor que 0, entonces, pues eso se puede cambiar por si a, entonces, y eso nos ahorra 0,5 milisegundos. Cada milisegundo tiene valor. Si vamos ahorrando milisegundos en cada una de nuestras instrucciones, al final nos hacemos con 5 milisegundos que hemos ahorrado. Y eso hace que tu juego sea más fluido y a lo mejor pasas de tener 7 fotogramas por segundo a tener 10 o a tener 12. Y eso ya te da mucha fluidez. ¿Vale? Aunque ahora mismo los jugadores necesitan 60 frames por segundo. Pero en Amstrad nos conformábamos con 10, 12, 14. Con eso ya era fluido. ¿Vale? Entonces, ahorrar milisegundos es fundamental. Bueno, por último, estos son algunos de los juegos que están hechos con 8 bits de poder, que es la librería de la que está hablando. Están todos hechos en BASIC, no hay nada compilado. ¿Vale? El 3D Racing One pues es un juego que pone a prueba, como prueba de concepto, las capacidades pseudo 3D. Recorre un universo de 2 dimensiones, un plano, lo proyecta y utilizando segmentos e imágenes de tipo zoom, es decir, carteles, árboles, te da la sensación de que estás recorriendo un mundo 3D.
Las curvas, además, se hacen más efectivas mediante montañas y casas que se mueven a la izquierda o a la derecha, como las máquinas de los 80. Tenemos el Mutante Montoya, que es de laberintos, tiene un layout, una especie de mapa de tiles que tiene 8BP. Juegos de plataformas con scroll, en este caso horizontal, en este caso vertical, el Nibiru también horizontal, lo tenéis arriba si lo queréis probar. Y toda la información la tenéis en el blog de 8 bits de poder, la librería, los juegos, el manual, todo lo tenéis en GitHub. Es completamente open source, gratuito, y lo podéis descargar y utilizarlo y, por supuesto, consultarme lo que queráis, cuando queráis. Y esto es todo. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario. Sí, bueno. Sí, bueno, el ejemplo, ¿puedes volver a la diapositiva del Ponecocos? Sí. Sí, eso. O sea, lo que has dicho es, si tienes 4 fantasmas, en vez de comprobar decisiones de si va a la izquierda o a la derecha, de todas maneras, en cada cuadro hay que incrementar las posiciones de todos ellos, ¿no? Sí. O sea, la librería no tiene algo que pone como una velocidad sí lo tiene. fijo al... La librería puedes ponerle una velocidad a un sprite y decirle muévete, y él sabe hacia dónde se tiene que mover porque él sabe su velocidad en X y su velocidad en Y. Y es más, le puedes poner una ruta, y la ruta es un bucle, un loop, y luego salir. Y tú le dices, muévete. Y como él tiene que recorrer la ruta porque se la has puesto, él se pone a recorrer la ruta al solo. Y la recorre. Y eso está implementado en Assembly, ¿no? O sea, sí. O sea, la librería, las tripas de la librería, es todo ensamblador. Todo. No hay nada, ni siquiera en C compilado. No, es todo directamente ensamblador, ahorrando cada ciclo, cada instrucción. O sea, está hecha con mucho cuidado, con mucho cariño, porque realmente yo no gano nada con esto. Entonces, como no gano nada, puedo dedicarle todo el tiempo que quiera. No necesito rentabilizar mi tiempo. Entonces, está hecho, digamos, para que sea muy eficiente, muy rápido, y todas estas capacidades ya las tienes. Y a nivel de BASIC, tú solo tienes que ejecutar una instrucción. Muévete, o moveros todos. Y se mueven todos. Todos se mueven a la derecha, o todos se mueven en cada uno a su velocidad que tenga él configurada, o recorren su ruta, porque pueden tener distintas rutas. Entonces, ¿qué harías, por ejemplo, con los fantasmas? En cada ciclo, eliges uno de los fantasmas de acuerdo con la... Se moverían todos, pero solo uno pensaría, solo uno tomaría decisión. O sea, lo único que tienes que hacer es verificar si tienes que cambiar su velocidad. O sea, claro, sí. Claro, en las encrucijadas solo hay uno que puede decidir, pero el jugador no se da cuenta de que solo hay uno que está exactamente en una encrucijada en ese fotograma. Para el jugador eso es invisible, no se da cuenta. Entonces solo hay una inteligencia que, en función de dónde está el personaje, es la que se va a ejecutar para modificar la ruta de ese fantasma y hacerla, digamos, cambiar en dirección hacia... O sea, en tu programa Basic ni siquiera tienes que estar moviendo los fantasmas a cada cuadro. No. Simplemente es cuando llega el momento de la encrucijada, cambia la velocidad. Claro. A cada cuadro, a cada fotograma, tú solo tienes que dar una orden, moveros, y ellos se mueven. Ahora, la inteligencia solo tienes que ejecutar una, porque todo lo demás es moveros sin inteligencia. La inteligencia es lo más costoso, porque es la lógica del programa, ahí sí hay coste. Por eso es lo que hay que reducir al máximo, y se puede reducir a uno, aunque tengas 20 fantasmas. Puedes reducirlo a una sola lógica, si lo haces de forma astuta. Entonces así puedes manejar 32 sprites simultáneamente, moverlos por la pantalla, en apariencia, darles inteligencia a todos, y realmente es una ilusión. Solo hay uno que se está comportando con inteligencia en cada fotograma. Esa sería, digamos, la filosofía de la lógica masiva. ¿Alguna cosa? Bueno, de todas formas, yo estoy arriba en el stand, podéis venir, probar los juegos. Están los 7 juegos en la máquina esta recreativa que hemos subido. Podéis probarlos todos, podéis preguntarme lo que queráis y, por supuesto, podéis descargar la documentación y bueno, pues nada más. Muchas gracias.